Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 116 de Cineteca Perdida. Me acompañan en esta ocasión Héctor Muñoz. Hola Pablo, hola Simón, ¿cómo están? Bien, bien, y me acompaña también Pablo Moya. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien por acá? Todo bien. Bacán. Bueno, yo soy Simón Arias, disculpen, no me presenté. Y los tres vamos a hablar en esta ocasión acerca de una película que trajo Héctor, llamada, y déjame ver si me la puedo con la pronunciación acá o si voy a irme a la suya. Dale nomás. Bacheja Ye Aseman, también conocida como Los Niños del Cielo o Niños del Paraíso, del año 1997, dirigida por Majid Majidi. Supongo que así se dirá. Me disculpo si lo pronuncié pésimo, pero uno hace lo que puede. Yo creo que está bien. Te disculpamos porque creo que lo has hecho mejor que nadie en este caso. Sí, no me voy a arriesgar a hablar en persa. Así Sí, que mejor no, uno se va a la chucha, no da pura vergüenza. sí. Pero Héctor nos va a contar de qué se trata la película. Sí, bueno, nos vamos a quedar entonces con que esta película se llama Los Niños del Cielo. Efectivamente, una película del año 97, es una película iraní. Nos cuenta la historia de Ali, un niño que por circunstancias X pierde los zapatos de su hermana pequeña, llamada Sara, y a partir de eso tienen que lidiar con el hecho de que no tienen más zapatos que los de Ali, que son unas zapatillas, están a mal traer, ¿cierto? Y tienen que compartirlas entonces para poder ir a la escuela, porque además esta familia a la que pertenece Ali y Sara es una familia de bajos recursos y por lo tanto no tienen la posibilidad de comprar nuevos zapatos. Esa premisa básica, sencilla, elemental, para mí hace esta película una genialidad absoluta, por eso la traje a colación. Y aquí voy a poner todo el corazón en esta presentación de película, porque de verdad que es una película que a mí por lo menos me llena, así que la voy a defender hoy día. No sé cuáles son las opiniones de Simón y de Pablo, las vamos a ir conociendo en el transcurso del capítulo, pero es una película que defiendo a muerte, que me parece una genialidad a partir de la sencillez que presenta en su historia. Además de eso, creo que es una película que define, a mi parecer, por supuesto, esto es una opinión muy personal, pero a mi parecer define lo que es el cine como la posibilidad de contar historias. Y esta posibilidad en el fondo de contar historias que son estas historias mínimas, pequeñas, que están en cualquier parte y que a partir de eso uno puede construir una trama genial. Esa es como mi apreciación inicial con la película. No sé si ustedes la habían visto, no sé qué sensación les dejó como a la primera lectura o si ya la habían visto y la están viendo como por segunda, tercera vez. Primero, coincido en una palabra puntual que ocupaste, Héctor: sencillez. La película es muy, pero muy sencilla y al mismo tiempo es muy compleja. Habla de una cuestión sumamente peliaguda en los términos sociales en los que se basa la película o en los que tiene que incurrir para poder presentar su historia. Yo la había visto y me acuerdo perfectamente, bueno, la vi el 2006. Esta es la segunda vez que la veo, no la había vuelto a ver después de todo este tiempo. Y me acuerdo tan bien porque ese año salí del colegio y empecé a consumir como películas en otro idioma, qué sé yo, fuera del inglés, Claro. o fuera como de lo más tradicional, lo que era como de más fácil acceso. Y ahí empecé a cachar, me acuerdo, toda la onda del cine iraní, que en su tiempo igual me tuvo muy enganchado. Además, puta, me acuerdo tan bien porque tengo una hermana mayor que siempre me pedía recomendaciones de películas tristes. Y textualmente me decía: oye, ¿sabéis que quiero llorar con una película? Así que, puta, le pasé esta película y le dije: toma, ahí tení, llora. Qué buena. Y el rollo que me acuerdo haberle sacado por primera vez es el que está ahí como más encimita de la película, el más simple. Una familia con problemas económicos que puede suplir ese inconveniente con el cariño que existe entre hermano y hermana en este caso, y en realidad con el amor familiar que siempre como que está presente en este núcleo. Más allá de que estas personas como que vivan bajo un dogma tradicionalista que termina por determinar toda su conducta. Eso es lo que a mí me pareció en ese momento. Ahora le saqué otras lecturas, qué sé yo, que me imagino iremos hablando después. Simón, ¿tú la habías visto? No, yo nunca la había visto. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que dicen, pero la verdad, a mí no me gustó tanto. Ya, este capítulo vamos a pelear, dale nomás. Es que como que todo lo que dicen es como súper cierto. Yo también creo que tiene algunas lecturas súper interesantes respecto como a
a la bondad, digamos, al como compañerismo, a la colaboración entre, como tanto dentro de la familia como la relación súper linda entre Ali y... Ay, se me olvidó el nombre de la hermana, pero... Sara. Entre Ali y su hermana. Yo por lo menos lo entendí como Sara, probablemente es un poco más enredado, pero por ahí va. Sí, yo creo que también va a depender de los subtítulos que uno le haya puesto a la película. Pero sí, como que la película siento que gira muy alrededor de este como cariño que existe entre estos dos hermanos. Entre también como dentro de la familia y también dentro de la como el vecindario. Y eso también es algo que encontré súper bonito. Y sobre todo en contraste con como cuando... Vamos a entrar un poquitito en spoilers. Yo creo que después vamos a tener que entrar en spoilers mucho más serios. Así que yo creo que vamos a tener que avisar un poco. Pero Sí. cuando van al barrio alto, ponte tú. Y Sí. como que las interacciones con las personas ahí son mucho más hostiles. No completamente, pero como que se sienten mucho más distantes. Y como que los personajes como que tienen más problemas interactuando, reaccionando ante la gente del barrio alto. Que tampoco como que se ve mucho. Entonces eso lo encontré súper interesante. Pero como que no me emocioné. No tanto porque la película no haya cumplido su objetivo de alguna manera o que yo haya pensado como esta película no está haciendo bien las cosas de alguna manera, sino que como porque sentí como que no me llegó nomás, como que quizá la vi en un momento en que como que no estaba tan receptivo a esta clase de películas, pero igual bien. Ok. Una cosa que me llamó la atención es el estilo audiovisual, como el lenguaje, como el tipo de plano, o incluso también como la música y también como la calidad de imagen, que no sé si sea tanto decisión del director, pero por lo menos los planos, como que se sentía muy antiguo de alguna manera, como que sentía que estaba viendo una película mucho más antigua que una película del 97. Sentía que estaba viendo como una película de como principios de los 80, como por el tipo de planos y siento que también por el ritmo narrativo, que tiene toda esta ola como muy naturalista de alguna manera, como... Porque como que siento que aparte de como contar esta historia, la película también como que busca como ser un reflejo de la sociedad, digamos, en ese momento en Irán. Y siento que claro, como que cumple muy bien ese objetivo y lo hace con un tono o con un ritmo, digamos, muy calmo, muy lento, muy tranquilo, que es como muy naturalista, y siento que también como que eso te remite un poco como al que neorrealismo italiano, un ladrón de bicicletas, como que Sí. siento que hay un montón de comparaciones muy claras, como que hay una clara referencia, digamos, del neorrealismo en la puesta en escena y en el director y en el tipo de personaje y en el tipo de interacciones que ocurren entre los personajes. Y eso todo lo encontré súper interesante, pero no sé, no me mató la película. Ya sabemos, ¿cierto?, que tiene un cubito de hielo en el pecho en vez de corazón. Así que... Vamos por parte, ya. Déjame entonces también presentar mis apreciaciones acerca de la película. ¿Por qué la tengo tan arriba? Tiene que ver también con apreciaciones subjetivas, por supuesto. Tiene que ver con una relación también con la película, que va un poco en la misma línea de lo que decía Pablo en su historia con el cine, porque a mí me pasó lo mismo. Yo la vi, tiene que haber sido algo así como también el 2003, por ejemplo, 2002. Y claro, yo también venía como de como adentrarme en el mundo del cine, y no sé si a ustedes les pasó, probablemente a alguien también que nos escucha le podrá haber pasado lo mismo, o le estará pasando ahora. Cuando uno entra en el mundo como a mirar películas y empieza como a volverse un fanático, entre comillas, como que uno empieza a doblar la apuesta, ¿cierto? Entonces como que un día te encontraste con una película rara, una película extraña, y tú decís, por aquí quiero ir, ¿cierto? Y uno empieza a buscar y a doblar la apuesta a ver qué película más extraña puedo ver, ¿cierto? Y bueno, yo por supuesto caí, no sé, pues en Las garras de Lynch, de Jodorowsky, qué sé yo, Lars von Trier y cuestiones así, que eran como películas jugadas, bastante como profundas, qué sé yo. Y iba como por ese camino, muy pegado por ahí, y de repente entré como a una sala de cine universitario, porque me pasaba metido en esos ciclos de cine y generalmente no sabía lo que iba a ver, sino que simplemente me metía. Y claro, me quedó tan grabado en la mente esta película porque entré a ver algo que salía completamente de esos cánones que yo estaba siguiendo, porque me sorprendió gratamente una historia tan sencilla. Entonces me quedó como una película muy grabada, digamos, en mi espectro como cinematográfico, porque de verdad que era una película que no entendía, o me parecía como extraño, ¿cierto?, que a partir de una premisa tan básica se pudiese construir una historia tan épica. Porque para mí en el fondo tiene que ver con esta idea como de la épica de lo cotidiano.
que está relacionado también con lo que estaban mencionando ustedes, en esta relación o en esta influencia también de la que bebe el cine iraní, que es el neorrealismo italiano, po. Claro. Y ahí el cine iraní tiene muchas películas que están en esta misma línea. De hecho, si podemos recomendar, voy a recomendar una película de Abbas Kiarostami que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? Que tiene una premisa muy similar a esta. No sé si alguna vez la vieron, pero es como esas historias básicas. En el caso de la película de Kiarostami, es un niño que tiene que devolverle una tarea a un amigo, y es exactamente muy parecida a la que estamos conversando hoy día, porque son como épicas de una cuestión tan básica y tan elemental, pero se convierten en historias como muy gigantes para los personajes. Y en este caso, entonces, esta historia que nosotros estamos hablando hoy día, de Ali, de su hermana y la pérdida de unos zapatos, se convierte para mí en una historia épica, en una especie como de trayecto cuesta arriba con el que tienen que lidiar nuestros personajes, y con una serie también de trabas y una serie de obstáculos que se les van poniendo, ¿cierto? Que tienen que ver con los obstáculos propios de la historia que estamos viendo, pero también tienen que ver con los obstáculos de una forma de vida, de una familia pobre, de escasos recursos, que tiene, ¿cierto?, que hacerlas de Kiko y Kako para poder subsistir. Y eso es un tema que la película también nos presenta, porque al principio vemos, de hecho, la primera toma de la película, la primera escena, ¿cierto?, son estas manos que están arreglando un zapato. Este zapato sabemos perfectamente que está bastante a maltraer. Después tenemos una escena donde hay como el señor Barriga, ¿cierto?, de la vecindad, que está cobrando la renta, y hay una discusión porque parece que la familia no tiene la plata para poder pagar el arriendo del lugar donde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cuestiones ahí que nos van mostrando como un mundo cuesta arriba al que tienen que enfrentarse dos niños que tienen un gran problema, pero que ese problema es el mundo entero, ¿cierto?, que es que se les perdieron unos zapatos. Por eso para mí esa película quedó como tan incrustada, ¿cierto? Y por eso la defiendo a muerte. Y encuentro que eso también es súper bonito, como a través de este conflicto tan pequeñito, como que se alude, digamos, a conflictos un poco más grandes respecto a clases sociales, respecto a pobreza. Y me gusta que como que, si bien la falta de recursos es como un tema central de la película, porque como que no tienen plata para comprar zapatillas, como que nunca se siente tan de frente, nunca algo que como que te enrostren o que sea demasiado sermonero al respecto el discurso de la película, sino que como que algo que uno sabe que está presente, pero lo muestra de una forma muy, muy elegante. Estaba acordando del tipo que va a buscar el arriendo, que como que todo el mundo lo tiene de perkin. Como que, Sí, no sé weón. si en algún momento le pagan el arriendo en la película, cuando la familia como que adquiere un poco más de plata en un momento más adelante en la película, como que dicen como, sí, vamos a comprar estas cosas, y es como, caballero, tiene que pagar el arriendo, debe como 4 meses. ¿En qué momento? A mí me echan cagando si no pago 4 meses. Pero es como, no, claro, que venga cuando tu papá está hablando con la mamá de los cabros, y dice como, sí, que venga cuando estoy yo, porque yo lo voy a poner en su lugar al weón que me venga a cobrar el arriendo y lo voy a sacar la chucha. Y como como que siento que también tiene mucha gracia. La película también tiene, efectivamente, también tiene muchos momentos de como mucha ternura y mucha como sentido del humor también, en algún sentido, cuando los cabros están como hablando a través del cuaderno, como que es un momento muy tierno también, que también como que me sacó un par de sonrisas. No soy completamente de fierro, para que sepan ustedes. Igual me enternecí en algunos momentos. Sabéis que el tema de la pobreza en la película está tratado de una forma súper digna. En principio no se advierte como algo negativo el ser pobre en la película. Te dignifica el trabajo y te dignifica la pobreza. Y en ese sentido traigo de nuevo a colación lo del neorrealismo italiano, porque también coincido en eso, de que el cine iraní de los 80, de los 90 más que nada, antes de la irrupción de este otro director, de Asghar Farhadi, que tiene historias como más envueltas en lo que significa vivir dentro del Islam, no tanto en temas sociales. Pienso que el neorrealismo italiano y el cine iraní se equiparan en los términos de que los dos se usan como vehículo como de crítica social en el fondo. Es como que los dos utilizan estos paisajes reales para poder mostrar qué es lo que están viviendo los personajes de las películas en cuestión. Y los dos tienen una estilización así como muy pura, que está, yo creo, totalmente relacionada con la falta de recursos y insisto, con el uso de paisajes reales en sus locaciones.
Y bajo ese prisma, claro, se pueden sacar muchas películas del cine iraní y yendo también a la película que tú mencionabas, Héctor, la de Kiarostami. ¿Dónde está la casa de mi amigo? ¿Dónde está la casa de mi amigo? Sí, weón, un canto a la ruralidad. Es una película impresionante respecto a toda la distancia que tiene que recorrer el personaje para poder encontrar finalmente a su amigo, que está de alguna forma relacionado con él en términos, por supuesto, de amistad y después en términos fraternos. Sí. Y sí, bueno, sumo también, no sé, se me ocurre el globo blanco de Panahi, Sí. o esta misma que viene después de Niños del Paraíso, de Children of Heaven, que viene después El color del paraíso de Majid El color del Majidi, paraíso, sí. Es del mismo director. que viene como 2 o 3 años después, no estoy seguro. Sí. Pero también que es de una crudeza, pero así, impresionante, que habla un poco de la renegación de los padres ante las problemáticas de salud de un niño ciego. Sí. Crudísima esa película. Y ahí, claro, se puede establecer que dentro del cine iraní hay una línea súper clara respecto a cuáles van a ser los temas tratados. Pobreza, ¿verdad? Lucha de clases, censura, no sé, yo creo que por ahí va el asunto y así como Panahi, como Kiarostami, también está Mac Balbaf, si lo pronuncio bien, no sé, el mismo Farhadi. Hay un montón de directores que sí son capaces de poder establecer una historia real, honesta, porque claro, yo me quedo con eso finalmente en esta película. Es una película demasiado honesta, demasiado sincera, verdadera, a partir de su puesta en escena y a partir de lo que hacen los personajes, a partir de cómo actúan. También está ahí el tema de que el cine iraní usa mucho la visión de los niños para poder establecer sus relatos. Sí. Es un elemento fundacional en este tipo de cine. Pero lo que hace este niño en esta película, el protagonista, Ali, Sí. me deja loco, weón, porque finalmente él es el que tiene la carga emocional digo, permanente en la película. Porque claro, la familia y las comunidades del Islam son tremendamente castigadoras con los errores de un niño que finalmente se debe comportar como un adulto. El papá de Ali textualmente en alguna parte de la película le dice, oye, ya tienes 9 años, así que tienes que comportarte como un adulto y tienes que asumir responsabilidades que tiene la entera comunidad para poder surgir como una persona responsable. Sí. Es una weá que a mí me termina dando escalofrío, weón. Porque claro, Sí. además tenéis las caras de angustia de este pendejo que logra transmitirte un sentimiento, si bien no de desolación, porque yo creo que los personajes en ningún punto incurren en la desolación en la película. Son como que tienen que atravesar muchos obstáculos y son tremendamente sufridos por lo mismo. Pero en ninguna parte creo que ellos se ven interrumpidos en su misión de surgir a pesar de todos los problemas que puedan tener. Y en ese punto a mí el trabajo del protagonista me parece una cuestión pero fundamental en la película. Sí. Sí, es que tiene una cara muy expresiva ese cabro, como que es como la tercera escena cuando le dice a la hermana como, oye, no tengo tus zapatillas porque se me perdieron, y su cara de pena con Sí, weón. las lágrimas corriéndole por las mejillas, es súper, da mucha pena, aparte que tiene como los ojos súper grandes, y la cabra chica también tiene una cara, como que todos los cabros son muy simpáticos, tienen caras muy expresivas. Vamos a entrar un poquitito en spoilers para hablar también un poco acerca de otras actuaciones de la película cuando aparece una niña que tiene los mismos zapatos que la hermana del protagonista, que también tiene una cara muy simpática, y me gusta mucho lo que pasa en ese momento, y es algo que se repite a lo largo de la película, como de, llamémosla solidaridad de clase de alguna manera, que cuando los dos hermanos van a la casa de la chiquilla esta que se supone que tiene las zapatillas, y ven como a su familia y ven que como que el papá es ciego, y como que dicen como, no dicen nada, pero como que se siente ahí la decisión de como, no vamos a ir a pedirle las zapatillas de vuelta, como que no, ¿para sí. qué? Como que no vale la pena, su papá es ciego, ¿para qué vamos a andar metiéndonos en weá? Sí. Y esa como solidaridad es algo que también se da durante la película. Por ejemplo, cuando a la chiquilla se le cae la zapatilla en la canaleta y la zapatilla empieza a correr con el agua. Gran escena esa. Sí, como que un tipo que atiende una tienda como que la ayuda, y un barrendero la ayuda también, y logran recuperar la zapatilla, y eso lo encontré súper bonito. Sí. Es que ¿sabéis qué? Hay algo con la película también que está relacionado con lo que ustedes estaban hablando. Primero, tiene que ver con la precariedad en el fondo, pero tiene que ver con la precariedad no solamente de la historia, sino que además de la película, porque es una película que tiene que haber costado 3 pesos. No sé si alguna vez lo leí, que es una película que le fue muy bien. De hecho, es una película que el 98 estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Perdió, si no me equivoco, con La vida es bella. Pero es una película que recaudó bastante dinero en festivales y fuera de Irán.
porque evidentemente era una película muy barata, entonces creo que ganó 10 veces, 15 veces lo que había costado originalmente. Ah, mira. Pero claro, además la precariedad de la historia que nos cuenta, lo que sí a mí me parece interesante porque tiene que ver también con la mirada del director y con lo que nos quiere decir, que el director durante toda la película establece una especie de código moral de la pobreza, que es un poco lo que estábamos conversando recién, lo que estaban diciendo ustedes. Por ejemplo, hay varias escenas donde nos dan cuenta, digamos, de que esta gente, por mucho sufrimiento, digamos, en términos como de la precariedad que viven, estén pasando, la verdad es que son gente muy correcta en términos morales. No sé si se acuerda, hay una escena del azúcar, el papá está picando el azúcar Sí. y la hija, Sara, le sirve un té. Entonces el papá le dice, no sé, pues ya pásame el azúcar, y la niña le dice, no, es que no tenemos azúcar. Pero todo lo que tú estás picando acá, porque tenía, cierto, kilos y kilos de azúcar ahí, le dice, pero aquí hay azúcar, papá. Entonces el papá le dice, no, es que este azúcar a nosotros nos confiaron este azúcar. Ni siquiera para echar un terrón de azúcar en un té, en una cuestión que evidentemente nadie va a saber que él sacó un terrón de azúcar para tomarse un té en su casa, pero no lo hace. Es decir, hay un código moral ahí. También me acuerdo de las escenas, bueno, cuando ayudan al vecino, ¿se acuerdan que tienen un vecino que son un par de viejitos y le llevan un plato de sopa y como que se apoyan, ¿cierto? Y la vecina le dice, ¿cómo está tu mamá? ¿Cierto? Mándale saludos. Y el viejito como que debajo de la cama saca como unos frutos secos, Sí. y le pasa a Ali. Y es como, mira, esto es como la reciprocidad, ¿cierto? Con la que tenemos que subsistir. Otra escena también que da cuenta, digamos, de esto, cuando Ali y su papá van a trabajar durante un día, ¿cierto?, de jardineros al barrio alto, y el caballero de la casa, el viejito que los está contratando, cuando le paga, es súper cuático porque, de hecho, fueron a eso, a trabajar y a ganar unas lucas, y cuando el viejito le paga, el papá de Ali le dice, no, ¿para qué me pasa esto? Así como, ¿por qué me está pagando? Sí, pero viejo, te estoy pagando porque es tu trabajo, así como, no, pero no será mucho, así como que casi que me está pasando plata, ¿cierto?, por algo que no debería. Entonces como que quedan en esa... Y bueno, por supuesto la historia que estaba contando, ¿cierto?, recién de la niña que se queda con los zapatos y como que la van a ver. Pero esa niña además encuentra el lápiz botado y se lo devuelve, no se queda con él. Entonces como que toda esta clase baja de este Irán profundo, ¿cierto?, que no lo conocemos, por supuesto, solamente a través de lo que podemos ver ahí, es una clase con una altura moral muy profunda. Entonces como que también me parece a mí que la película lo está mostrando constantemente y nos está diciendo, digamos, quiénes son estos personajes y esos códigos entonces también que tienen. A propósito de eso también, que también apareció mencionado recién, que es esta presentación también que nos hace el director acerca de esta división de clases. Porque no sé si fuiste tú, Simón, o tú, Pablo, que lo mencionaste, cuando van al barrio alto, como que se nota una cierta hostilidad. Pero no solamente una cierta hostilidad, no sé si se fijaron que cuando ellos van al barrio alto a trabajar de jardineros, no anda nadie en la calle. No solamente no anda nadie en la calle, sino que además todo el mundo vive en unas mansiones que están enrejadas con unos muros gigantescos, ¿cierto? Y de hecho ellos no tienen contacto con nadie porque todo el rato hablan a través de citófonos. Claro. Versus, y que me imagino que ahí es donde está el contraste, ¿cierto? Versus el mundo en el que viven ellos, que es un mundo muy precario, ¿cierto? Pero donde está lleno de gente, donde la gente está ahí al lado siempre, dispuesto a colaborar, a ayudar. Y todos se conocen. Todos se conocen, existe como este sentido de comunidad, etcétera, etcétera, versus el barrio alto, donde nadie parece que conoce a nadie, y donde terminan entonces como trabajando en una casa, que además podemos entender, ¿cierto? Terminan trabajando en esa casa, no porque les quieran dar trabajo, sino porque ese viejito está cuidando a su nieto y su nieto no tiene con quién jugar. Entonces prácticamente como que les está pagando para que entretengan un rato a su nieto, Sí. y además que aprovechen de hacer la pega de jardinero. Ese contraste también es brutal porque marca, digamos, una distancia entre un mundo y otro que el director evidentemente nos quiere poner así como muy de manifiesto. Sí, weón. Muy de acuerdo. Lo mismo, yo igual quisiera sumar algo más a lo que le pude sacar a esa escena que a mí también me encanta. Hablo del papá con Ali buscando trabajo. Siento que esta parte del final refleja la forma más pura que el papá tiene para relacionarse con su hijo, sin necesariamente tener las herramientas verbales para poder expresar la idea, incluso sus sentimientos. Hay una parte, ¿verdad?, cuando el papá de Ali intenta pedir trabajo, pero no sabe cómo conceptualizarlo. No sabe pedir trabajo, pero su intención es la de pedir trabajo. En una de las casas en las que le responden por citófono. Me gusta tanto porque el papá finalmente se refiere así como muy sentidamente a lo importante que es el trabajo para él y para toda la familia. No solamente en términos económicos, sino en términos de dignidad.
Y es como que a través de este traspaso intergeneracional le dice a Ali, le habla directamente a él de la importancia que va a tener para él en el futuro. De hecho, si no me equivoco, le dice textualmente algo así como: vaya a tener que aprender a pedir trabajo porque más grande vaya a pasar por lo mismo que estamos haciendo ahora. Claro. El papá tiene un sentido de ubicación social de clase muy claro, muy arraigado en su seno interno, y trata de transmitirlo al final a su hijo de la mejor manera que él puede. Aunque no tenga las herramientas para poder ser un padre comunicacionalmente activo, sí, a través de los gestos, a través de sus intenciones, creo que se puede establecer una relación muy, muy cercana con Ali. Y voy a otra parte con esto. Tenemos que los personajes, ¿verdad?, en la película sufren, caleta, pero es un sufrimiento como muy de impotencia por no tener lo que la mayor parte de la comunidad sí puede tener. Y vuelvo a lo que hablábamos un poco antes también, que hay la intención de los personajes para superar estos obstáculos y nunca se quedan estacionados en este miedo paralizante, por ejemplo, que se da en Ali muchas veces cuando lo increpan los adultos para decirle: oye, tú estás siendo un niño tremendamente irresponsable, estás siendo un niño que no está actuando como debería actuar. Lo invisibilizan permanentemente en la película solamente por el hecho que son niños y se encuentran como más abajo en la escala jerárquica de roles sociales, porque Ali siempre se comporta de una forma súper responsable. Es un niño que siempre está pensando en los demás, particularmente, ¿verdad?, en la situación de su hermana, pero los adultos sencillamente terminan invisibilizando a Ali, quizás no tanto a la hermana, porque el trato es muy distante, o sea, es muy distinto, digo. Y trayendo de nuevo la escena que mencionaba Simón, si no me equivoco, cuando a la niña se le cae una de las zapatillas en la alcantarilla y viene el tipo del almacén a Sumo para poder ayudarla, no hay ningún problema. Pero por otra parte tenía al inicio de la película a Ali, que es tratado, pero sí, súper mal por el weón de la verdulería. Y poco más que, weón, le pega al pendejo, weón, por mandarse una cagada que igual es súper sincera, weón. Me voy también a la dulzura de la hermana, weón, de Sara. La dulzura de esa niñita, weón, que no tiene como mala intención en su forma de ver las cosas, aunque ella finalmente tenga que sufrir las consecuencias de toda la situación. El reflejo que tienen con esta otra niña, con la niña de la familia del papá, asumo que es ciego, es hermosa, weón. Es fascinante, weón, cómo Sara, en este caso, puede soslayar un poco sus problemas para poder entablar relaciones con personas que viven en su mismo entorno. Me parece muy, muy sincera la lectura que hace el director en ese ítem, weón. Oye, hablando de la hermana, a mí me gustaría preguntarles una duda. ¿Ustedes qué opinaron del final? ¿Y qué final vieron? Porque yo quedé colgadísimo con el final. No necesariamente con el desenlace de la historia, sino como con la escena final, con el final de la película, digamos. ¿Los peces? Los peces, pero también leí por ahí que había otra versión de esta película en que había como un epílogo en que como que cerraba un poco más la historia, como que Ali se transforma en atleta después, algo así. Claramente estamos entrando en un territorio de spoilers importante. Mira, lo que yo sé es que existe como una segunda parte de esta película, pero nunca la he visto, no tengo idea ni siquiera si es conseguible, porque no sé qué tipo de distribución puede haber tenido y tampoco el nivel de impacto que puede haber tenido la película. Sé que en algún momento me pareció leer o ver por ahí de que existía como una segunda parte. Ah, wow. Es que el final... Mira, hay una cuestión súper relevante en la película, porque a propósito de ese código moral que esta gente tiene, ¿cierto? Lo que nos muestra el director, Ali tiene un dilema moral porque él se mete en ese dilema precisamente porque Ali hace dos promesas y que son relevantes para entender el final también, y porque el final es como un final así como de fotografía, literalmente, ¿cierto? En la carrera. Porque Ali hace dos promesas. Primero le promete a su hermana y le dice que va a correr esta carrera donde puede ganar un par de zapatillas, porque con esa finalidad va a la carrera, pero le promete que va a salir tercero. Claro. Le dice: hermana, yo voy a salir tercero y me voy a ganar el premio de consuelo en el fondo, que son estas zapatillas, y caso cerrado. Pero para poder participar de la carrera, al profesor de educación física le promete que va a ganar. Entonces Ali está preso de dos promesas, porque a alguien tiene que traicionar en esas dos promesas. No puede cumplir las dos, solamente una. Y por eso también el final es un final de fotografía literal en la película, en esa carrera, porque Ali en el fondo queda preso de ese dilema. Y finalmente entonces termina la carrera sin siquiera saber en qué lugar quedó. Por supuesto, porque además, cierto, en la dinámica de la carrera llega junto con todos los demás niños, entonces lo único que se le ocurre, por supuesto, es tratar de llegar a la meta, pero no logra calcular el lugar y termina entonces ganando. Y por supuesto, spoiler alert, sabemos que el primer lugar de la carrera no se gana precisamente las zapatillas, que era el premio que él quería, que correspondía al tercer lugar. Y después de eso,
Que la escena final igual a mí me parece, dentro de todo lo que es correcta la película en términos como de dirección, yo creo que tiene algunos aciertos que son geniales. La escena final, ¿cierto? En silencio los dos hermanos, porque no cruzan palabra. Sara entiende perfectamente que su hermano no lo logró, lo cual es cuático porque ganó la carrera, pero no logró la promesa o no logró tener la zapatilla. Y aquí hay un rollo más profundo, un rollo antropológico casi, ¿cierto? Porque cuando Ali se sienta y mete los pies en la pileta, ¿cierto? Y aparecen estos pececitos, como que le van a comer, ¿cierto? La piel muerta de sus pies que están con llagas, heridos por la carrera. Ahí hay un rollo con los animales. Pucha, y esto también lo digo, no tengo la absoluta certeza de lo que voy a decir, así que si por ahí después alguien nos ayuda. Pero esta película yo una vez la pasé en un cineclub que tenía en la universidad. Y coincidió que esta película la vimos y justo en ese día que la pasamos, porque era un cineclub abierto a la comunidad, apareció una familia de origen iraní a ver la película. Y en la conversación después del visionado, ellos hicieron unas alusiones acerca del tema de la relación entre los niños y los animales en la cultura iraní. Porque hay ahí como una especie de paralelo. Y de hecho, después de que escuché eso, me di cuenta de que muchas de las películas iraní hacen esta relación entre el mundo animal y los niños. Son elementos simbólicos muy potentes los animales para referirse también a los niños. Entonces por ahí, pero por supuesto ahí tenemos una distancia contextual y cultural que no logramos seguramente como interpretar eso de la manera correcta, pero sé que hay algo por ahí. De todas maneras, yo también devuelvo la pregunta que hace Simón también, porque no sé si al final es un final feliz o un final triste. Lo que a mí me pasa es que vemos, justo antes de que termine la película, que el papá compró zapatillas para como todos. Compró zapatillas para la casa. Para todo el mundo. Es claro. Entonces como que siento que si bien, claro, Ali no pudo conseguir las zapatillas para su hermana, no pudo cumplir su promesa, siento que no importa tanto, porque dije, ya, filo, va a llegar el papá con las zapatillas y como que el hermano le va a decir como, no pude ganar las zapatillas, con su carita llena de lágrimas, y la hermana le va a decir, da lo mismo, weón, no, si Lorea, tengo zapatillas por años, weón, toma zapatillas, toma zapatillas, y que iba a ser como, muy tela, y que iba a haber como una especie de cierre emocional, de alguna manera, como que siento que me faltó un punch emocional al final, como de, al final todos son felices, o al contrario, que dijeran como, no lograste traer las zapatillas, no tenemos zapatillas ahora, entonces está todo mal y hay que terminar la película así, como que eso estuvo bien, pero al final siento que me dejó como que me estaba llevando a un punto, a un lugar y me tiró para abajo a último momento, entonces por eso quedé un poquitito insatisfecho con el final, y creo que eso también tiene que ver con el hecho de que como que la película no me haya llegado tanto, como que el final, claro, es muy abierto, es muy poético, es muy bella la imagen de los pececitos dándole besitos en los pies a Ali de alguna manera, pero como que eso me faltó a mí personalmente. ¿Qué pensáis tú, Pablo? Mira, yo lo veo desde el punto del cariz del personaje de Ali. Finalmente el pendejo es maltratado durante toda la película, o en la mayor parte del metraje Ali está sufriendo, y como que no se cierre ese sufrimiento en su percepción de las cosas, claro, ahí como que uno puede quedar un poco descolocado. Ahora, respecto a lo que pasa con el papá al final, en el desenlace, a mí me gusta mucho la idea de que en el desenlace, el papá puede abastecerse de la forma en que lo hace, porque no solamente está comprando zapatillas, está comprando alimentos para la casa, está comprando un montón de weas que se ven en la bicicleta, que tiene esta solvencia para poder incurrir en estos gastos, porque a la mitad de la película él consiguió un trabajo. Es el único trabajo que nosotros vemos que él pudo hacer efectivamente. Entonces, en la mitad de la película hubo tiempo de vaca gorda, digo, para esta familia. No obstante, al principio de la película se veía una familia totalmente maltratada en términos económicos. Entonces, igual me gusta el cierre desde esa perspectiva, de que finalmente la familia va a atravesar momentos de apuros económicos y en otras ocasiones va a poder tener la suficiente capacidad para poder cubrir estos gastos, y que la familia finalmente pueda tener una convivencia mucho más digna fuera de los tratos fraternos que ellos ya mantienen. Pero sí, igual me deja como un poquito descolocado al final. Ahora, no cambia mi impresión respecto a cómo se esquematizó la película durante toda la filmación. Creo que el papá de Ali y la mamá en menor medida pueden hacer las veces como de guías familiares, por supuesto, en primera instancia,
pero después guías en términos sociales para con sus hijos. Y eso me parece muy importante destacar en el desenlace que tiene la película. Oye, y hay una... Es que a propósito como de la precariedad y del mundo cuesta arriba, es que hay una escena igual que no me había acordado, que estaba pensándolo ahora, que es cuando ellos terminan el trabajo de jardinero, ¿cierto? No sé si se fijaron en el detalle, porque yo creo que tiene que ver con un golpe de realidad y tiene que ver también con ciertas cuestiones seguramente culturales en relación como a esta desesperanza aprendida y en el fondo esta idea de que, bueno, naciste en estas condiciones y en estas condiciones te vas a morir, que es como que tenías un tránsito ya marcado de vida y que en algún punto uno podría decir incluso que en sociedades como esta, ¿cierto? Y lo estoy diciendo de manera muy irresponsable, pero en sociedades como esta la movilidad social es una cuestión bastante escasa. Y lo digo a propósito de esa escena cuando ellos terminan el trabajo de jardinero y se van, ¿cierto? Van en la bicicleta y el papá entonces empieza a crear en su cabeza una fantasía. Y esa fantasía es, mira, nos fue súper bien. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que voy a pedir permiso, ¿cierto? En la pega y entonces voy a venir y durante un mes y voy a comprar muchas cosas porque vamos a ganar mucha plata. Y están en esa fantasía cuando se le cortan los frenos de la bicicleta. Y es como, pucha, pare un poquito, compadre, ¿cierto? Deje de fantasear porque en realidad la realidad es muchísimo más dura y más cruda. Y aquí tenía un costalazo como para que cachis que esto no es así. Y terminan, de hecho, una escena que debería haber terminado así como muy arriba en términos anímicos. Es una escena que también termina muy mal porque terminan yéndose, ¿cierto? Como que los llevaron en una camioneta y van con la cabeza rota, ¿cierto? Y con muy cabizbajo. Porque, bueno, es el golpe de realidad, pues. Es decir, las fantasías bienvenidas sean, pero no son más que eso, pues. Ah, perdón, y que solamente para dejar como lo último sobre esa escena, que, porque ya lo dijimos, según yo, hay un guiño a Ladrón de Bicicleta. A propósito del neorrealismo italiano. Yo creo que ahí es donde uno dice, bueno, capaz que sea un homenaje ese pedacito de película. Claro. Bueno, todo ese momento con el papá y el hijo andando en bicicleta buscando trabajo. Exacto. Oigan, ya, voy a tener que cortarnos ahora mismo. Dale. Porque estamos medio largos de tiempo, así que voy a empezar con el cierre. Muchísimas gracias a Rock the Food, que siempre nos acompaña. También mandar un especial saludo a nuestro podcast hermano, El Álbum Esencial, para que lo vayan a escuchar. Y también a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, conducido por Carlos Huerta y Felipe Chandía, con un episodio semanal para que también le vayan a echar una mirada a nuestros socios de allá. Con eso vamos cerrando este capítulo. Muchísimas gracias, Héctor, por traer esta película. De nada, espero que la puedan ver, que la puedan disfrutar y que después, por supuesto, ahí nos dejan en sus comentarios si son del team de pecho frío o si se emocionan realmente, ¿cierto? Y le caen las lágrimas y quedan ahí acongojados con esta película. De ahí nos van diciendo en qué lugar quedan. Y también muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Listo, Simón, que estén bacán, chiquillos. Que estén muy bien también ustedes y muchas gracias también a todos quienes nos escuchan. Que estén muy bien, cuídense mucho. Un abrazo, chau. Chau. Chau.